El calor de Ciudad de México era implacable aquel día de junio. El sol se filtraba a través de los vitrales de la parroquia de San Agustín, creando haces de luz que iluminaban el ataúd de caoba donde descansaba Miguel, mi esposo de 23 años, vestida completamente de negro, con un velo que ocultaba mis ojos hinchados. Recibía el pésame de familiares, amigos y colegas del bufete de abogados donde Miguel había trabajado durante 2 décadas. Lo siento mucho, Francisca. Miguel era un gran hombre, repetían uno tras otro, como si hubieran ensayado la misma frase. Yo asentía mecánicamente, sintiendo que cada palabra de consuelo se estrellaba contra el muro de incredulidad que había construido desde que me notificaron del infarto fulminante que se lo llevó mientras cenaba con un cliente. Mi hijo Emiliano, de 21 años, permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano con la fuerza silenciosa que había heredado de su padre. Mi hija Valeria, de 17, lloraba quedamente junto a su abuela materna. Éramos la imagen perfecta de una familia destrozada por una pérdida inesperada, hasta que ella apareció. No la reconocí al principio. Una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en una coleta improvisada, vestido negro sencillo que contrastaba con la sofisticación forzada del resto de los asistentes. Se detuvo en la entrada, como si dudara, y entonces sus ojos se posaron en el ataúd. El gemido que escapó de su garganta resonó en la iglesia, interrumpiendo el murmullo solemne de las conversaciones. «¡Miguel! ¡No! ¡Por favor! ¡No!», gritó mientras avanzaba tambaleándose hacia el féretro. Los presentes se giraron, confundidos. Yo la observé, paralizada, mientras ella se derrumbaba frente al cuerpo de mi esposo, sollozando con una intimidad que me heló la sangre. Sus manos acariciaron el cristal que cubría el rostro de Miguel con una familiaridad que solo yo debería tener. «Señorita, por favor», intervino el padre Sebastián, acercándose discretamente. «Comprendo su dolor, pero él me prometió que dejaría todo por mí», exclamó ella, sin importarle quién escuchaba. Después de 5 años juntos, me lo debía. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Sentí las miradas clavadas en mí, algunas compasivas, otras curiosas. La vergüenza ardió en mi rostro, pero fue rápidamente eclipsada por una rabia que nunca había experimentado. Emiliano dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto. Con la dignidad que me quedaba, caminé hacia aquella mujer, que ahora me miraba con una mezcla de desafío y temor. «Tú debes ser Isabela», dije, sorprendiéndome a mí misma por conocer su nombre. Lo había visto varias veces en el celular de Miguel, pero él siempre me había dicho que era una practicante del bufete. «Te agradecería que respetaras este momento. Mi familia está sufriendo». «¿Tu familia?», respondió ella con los ojos enrojecidos. «¿Crees que eras la única familia de Miguel? Él me amaba. Estaba a punto de decírtelo todo». Antonio, el socio principal del bufete y amigo íntimo de Miguel, se acercó rápidamente y tomó a Isabela del brazo. «Vámonos, esto es inapropiado», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. La expresión de Antonio me confirmó lo que ya sospechaba. Él lo sabía. Probablemente todos lo sabían, excepto yo. Mientras Antonio se llevaba a Isabela, ella se giró una última vez. «Pregúntale sobre los encinos. Él quería que lo supieras eventualmente». Los murmullos se intensificaron a mi alrededor. Mantuve la compostura hasta que el último asistente se marchó. Solo entonces, en la soledad de mi habitación, permití que el llanto brotara sin control. No lloraba por la infidelidad, aunque esa herida sangraba profusamente, sino por la humillación pública, por la vida compartida que ahora se revelaba como una elaborada mentira, y por la mención de los encinos, una propiedad familiar que Miguel había jurado vender años atrás para pagar las deudas de su padre. Esa noche, mientras la casa finalmente quedaba en silencio, tomé una decisión. No sería la viuda patética que todos esperaban. No me hundiría en la autocompasión. Miguel me había traicionado en vida, pero su muerte me daba la oportunidad de descubrir todas sus mentiras. Con manos temblorosas, abrí su laptop. Conocía su contraseña, el nombre de nuestro primer perro y la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Comencé a explorar sus correos, sus documentos, sus fotografías.
Cada clic me adentraba más en el laberinto de engaños que había construido. Fue entonces cuando encontré las transferencias bancarias mensuales a una cuenta a nombre de Isabela Méndez. Y algo más, documentos sobre una propiedad en Los Encinos que nunca había sido vendida, sino transferida a un fideicomiso con un beneficiario cuyo nombre me dejó sin aliento: Javier Díaz, el padre de Isabela. La mañana después del funeral amaneció nublada, como si el cielo compartiera mi estado de ánimo. Desayuné café negro mientras Emiliano y Valeria dormían, agotados por el dolor y la conmoción. Frente a mí, esparcidos sobre la mesa de la cocina, los documentos que había impreso la noche anterior formaban un mosaico de traición. Los Encinos no era simplemente una propiedad, era un complejo residencial de lujo en las afueras de Cuernavaca, valorado en millones de pesos. Miguel me había dicho que lo había vendido para saldar las deudas de su padre, pero la verdad era muy diferente. Lo había transferido al fideicomiso controlado por el padre de Isabela hace 3 años, justo cuando, según ella, comenzaron su relación. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Antonio. «Francisca, ¿podemos hablar? Quiero explicarte lo de ayer». Acordamos vernos en una cafetería en Polanco, lejos de oídos indiscretos. Antonio llegó puntual, con el rostro marcado por la culpa. «Primero, quiero pedirte perdón», comenzó mientras revolvía su café sin probarlo. «Debí haberte dicho algo, pero Miguel era mi amigo y socio». «¿Cuánto tiempo lo supiste?», pregunté, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Desde el principio. Isabela era la hija de Javier Díaz, uno de nuestros clientes más importantes. Miguel la conoció en una cena de negocios y, bueno, ya sabes cómo terminó». «¿Y Los Encinos? ¿También sabías sobre eso?». Antonio palideció. «¿Qué sabes de Los Encinos?». Le mostré las copias de los documentos. Sus manos temblaron ligeramente al revisarlos. «Esto no es solo un regalo para una amante, Antonio. Hay algo más, ¿verdad?». Después de un largo silencio, Antonio suspiró profundamente. Los Encinos era parte de un acuerdo con Javier Díaz. Su constructora estaba al borde de la quiebra y nosotros teníamos información privilegiada sobre ciertas licitaciones gubernamentales. Miguel utilizó esa información para beneficiar a Díaz y, a cambio, recibió una comisión sustancial. «Tráfico de influencias», murmuré, sintiendo náuseas. «Miguel arriesgó su carrera, nuestra seguridad, todo». «No solo eso», continuó Antonio, bajando aún más la voz. «Los Encinos se convirtió en el método para canalizar dinero de otras operaciones. Miguel estaba involucrado en algo grande, Francisca, algo que yo mismo preferí no conocer en detalle». Salí de la cafetería con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido mi vida? La rabia inicial se transformaba lentamente en una determinación fría y calculada. Esa tarde, conduciendo por la autopista del Sol hacia Cuernavaca, repasé mentalmente mi plan. Necesitaba ver Los Encinos con mis propios ojos, entender qué estaba en juego. La propiedad resultó ser aún más impresionante de lo que imaginaba. Un complejo de 10 residencias de lujo rodeadas de jardines exuberantes, con vista a las montañas. El guardia de seguridad me reconoció de inmediato. «Señora Francisca, no la esperábamos. El señor Miguel generalmente llama antes de venir». Mi corazón dio un vuelco. ¿Miguel venía frecuentemente? «Cada 2 semanas, señora. Él y la señorita Isabela pasaban los fines de semana en la casa principal». Fingí normalidad mientras el guardia me conducía hacia la residencia central. Cada paso era una puñalada. Mi esposo había construido una vida paralela a la nuestra, un refugio donde podía ser otro hombre, con otra mujer. La casa estaba decorada con un gusto que no reconocía en Miguel, minimalista, moderna, tan diferente de nuestro hogar tradicional en la Ciudad de México. En la sala de estar, una fotografía captó mi atención. Miguel e Isabela abrazados frente a la playa, sonrientes y relajados como nunca lo había visto conmigo en años. En el estudio, encontré una caja fuerte detrás de un cuadro, un escondite tan obvio que casi resultaba insultante. La combinación era previsible: la fecha de nacimiento de Isabela. Dentro, además de efectivo y joyas que nunca había visto, encontré un USB y una carpeta etiquetada como «Contingencia». No tuve tiempo de revisarlos allí. Escuché un coche aproximándose. Guardé el USB en mi bolso y coloqué la carpeta bajo mi brazo,
cerrando la caja fuerte justo cuando la puerta principal se abría. «¿Qué haces aquí?». La voz de Isabela resonó en el vestíbulo. Me giré lentamente, enfrentándola con una calma que no sentía. Esta propiedad pertenecía a mi esposo. Tengo derecho a estar aquí. Isabela vestía de manera casual, tan diferente de la mujer destrozada del funeral. Sus ojos se posaron en la carpeta bajo mi brazo. «Eso es privado», dijo, avanzando hacia mí. «Ya no hay privacidad entre nosotras, Isabela. Miguel conectó nuestras vidas. ¿Te guste o no?» «No entiendes nada», respondió ella, deteniéndose a pocos pasos de mí. «Miguel y yo no éramos solo amantes. Lo que teníamos iba mucho más allá. ¿El amor justifica el fraude? ¿El tráfico de influencias?». Su expresión cambió. El desafío dio paso al miedo. «¿Qué sabes exactamente?». «Lo suficiente para entender que Los Encinos no es solo un nido de amor, sino el centro de operaciones ilegales. Y ahora que Miguel no está, tú y tu padre son vulnerables». Isabela se dejó caer en un sillón repentinamente exhausta. No fue idea de mi padre ni mía. Miguel vio la oportunidad y la aprovechó. Mi padre estaba desesperado, su constructora se hundía. Miguel ofreció ayuda a cambio de colaboración. «¿Colaboración en qué?». «Lavado de dinero», respondió en un susurro. «Para clientes del bufete que necesitaban limpiar fondos de procedencia dudosa. Los Encinos era perfecto. Construcciones de lujo, ventas legítimas, todo aparentemente normal». Me senté frente a ella, procesando la información. El Miguel que conocía, el padre amoroso, el esposo confiable, el abogado respetado, se desvanecía con cada revelación. «¿Por qué viniste al funeral?», pregunté finalmente. «Sabías que causarías un escándalo». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Porque él me prometió que te dejaría, que después de la graduación de Emiliano, te diría la verdad y estaríamos juntos oficialmente. Su muerte destruyó ese futuro y necesitaba despedirme». Su sinceridad me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Miguel había planeado abandonarme después de que nuestro hijo terminara la universidad. Toda nuestra vida juntos, reducida a una obligación temporal. «¿Sabes quiénes son los clientes involucrados en el lavado de dinero?», pregunté, cambiando de tema para no derrumbarme. «No con certeza. Miguel era cuidadoso con esa información. Solo sé que hay políticos importantes, empresarios, gente poderosa y peligrosa». Antes de marcharme, Isabela me detuvo. «Ten cuidado, Francisca. Si estás investigando esto, estás jugando con fuego. Miguel murió de un infarto, pero... ¿Pero qué?». Había estado muy estresado las últimas semanas. Mencionó que alguien estaba haciendo preguntas incómodas, que tal vez era tiempo de terminar la operación. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el viaje de regreso a la Ciudad de México. ¿Y si la muerte de Miguel no había sido natural? ¿Y si alguien lo había silenciado? En la soledad de mi estudio, conecté el USB a mi computadora. Contenía registros detallados de transacciones, nombres codificados, cantidades exorbitantes. Y entre los archivos, encontré algo que me dejó sin aliento. Un video de Miguel, grabado semanas antes de su muerte. «Si estás viendo esto, Francisca», comenzaba, con el rostro tenso que le conocía cuando enfrentaba problemas graves, «significa que algo me ha sucedido y has comenzado a investigar. Hay cosas que necesitas saber». El rostro de Miguel en la pantalla me resultaba simultáneamente familiar y extraño. Sus ojos, enmarcados por arrugas que habían aparecido en los últimos años, mostraban una mezcla de resignación y arrepentimiento que nunca había visto en persona. «Primero, necesito que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte», continuó. «Lo que hice, las decisiones que tomé, fueron producto de la ambición y la debilidad, no del desamor». Pausé el video, incapaz de procesar sus palabras. ¿Cómo se atrevía a hablarme de amor después de años de engaño? Respiré profundamente y continué la reproducción. Todo comenzó hace 7 años, cuando Javier Díaz se convirtió en cliente del bufete. Su empresa constructora enfrentaba graves problemas financieros, pero tenía conexiones políticas valiosas. Vimos una oportunidad: usar su constructora para canalizar fondos de clientes que necesitaban discreción. Miguel explicaba el mecanismo con la claridad de un abogado experimentado. Los Encinos servía como fachada para transformar dinero ilícito en inversiones inmobiliarias legítimas.
Los clientes compraban propiedades sobrevaloradas, y la diferencia regresaba a ellos como dinero limpio, menos comisiones. Al principio era solo negocios, continuó Miguel, pero entonces conocí a Isabela. No busco justificarme, Francisca. Lo que hice fue imperdonable. Su rostro se endureció repentinamente. Hace un mes recibí una visita de Rafael Montero, subsecretario de Hacienda. No venía como cliente, sino como investigador. Me dijo que la unidad de inteligencia financiera había detectado patrones sospechosos en las Encinos. Me ofreció inmunidad a cambio de nombres. Miguel se inclinó hacia la cámara, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Desde entonces he sentido que me vigilan. Si algo me sucede, no será coincidencia. El video terminaba con instrucciones específicas sobre una caja de seguridad en el Banco Azteca, donde había guardado copias de todos los documentos incriminatorios. Tienes dos opciones, Francisca: entregar todo a las autoridades o destruir la evidencia y seguir adelante. Cualquiera que sea tu decisión, protege a nuestros hijos. Te debo al menos eso. La pantalla se volvió negra, dejándome en un silencio perturbador. El infarto de Miguel ya no parecía tan fortuito. ¿Había sido eliminado por negarse a cooperar o por considerar la posibilidad de hacerlo? Esa noche no pude dormir. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Visitaría la caja de seguridad, pero antes necesitaba entender completamente con quién estaba tratando. Contacté a Carmen, mi prima que trabajaba en el periódico Reforma. Sin revelarle mis motivos, le pedí información sobre Rafael Montero. Un tipo interesante, me dijo Carmen durante nuestro almuerzo en un restaurante ruidoso donde nadie podría escucharnos. Comenzó como funcionario de bajo perfil, pero ha ascendido rápidamente. Hay rumores de que está formando un expediente sobre lavado de dinero que salpica a figuras importantes del gobierno y empresarios. Lo llaman el incorruptible, pero ya sabes cómo funciona México. Todos tienen un precio o un punto débil. ¿Crees que sea honesto? Carmen me miró con curiosidad. ¿Por qué el interés repentino en política financiera, Francisca? Nunca te había interesado. La muerte cambia las perspectivas, respondí vagamente. Estoy revaluando muchas cosas. Esa tarde visité el Banco Azteca. La caja de seguridad contenía exactamente lo que Miguel había prometido. Carpetas meticulosamente organizadas con nombres, fechas, montos, contratos. Una bomba de tiempo documental que podría sacudir los cimientos del poder en México. Entre los documentos encontré algo inesperado, un informe detallado sobre Rafael Montero. Miguel había investigado a su investigador. El informe revelaba que Montero no era tan incorruptible como sugería su reputación. Tenía una cuenta en Panamá y una propiedad no declarada en Cancún. ¿Estaba realmente interesado en justicia o buscaba material para chantaje? Al salir del banco, noté un auto negro estacionado al otro lado de la calle. El mismo vehículo me siguió hasta el supermercado y luego a casa. La paranoia de Miguel comenzaba a contagiarme. Esa noche, mientras organizaba los documentos en mi estudio, escuché a Valeria llorar en su habitación. Dejé todo y fui a consolarla. Lo extraño, mamá, sollozó en mis brazos, pero al mismo tiempo estoy tan enojada con él. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo engañarte así? La abracé en silencio, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle que su padre no solo había sido infiel, sino que además era un criminal cuya muerte podría haber sido un asesinato? La gente comete errores, hija, dije finalmente. Tu padre no era perfecto, pero nos amaba a su manera. ¿Lo perdonas?, preguntó Valeria, mirándome con ojos enrojecidos. La pregunta me dejó sin palabras. ¿Perdonaba a Miguel? Podía perdonar años de mentiras, una doble vida, arriesgar la seguridad de nuestra familia. Estoy aprendiendo a entender, respondí. El perdón quizás venga después. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Concerté una reunión con Rafael Montero en un café discreto en La Condesa. Montero resultó ser más joven de lo que esperaba, apenas en sus 40, con el aspecto pulcro de un funcionario ambicioso. Su mirada evaluadora me estudió mientras me sentaba frente a él. Señora Vega, debo admitir que su llamada me sorprendió. ¿En qué puedo ayudarla? Usted visitó a mi esposo semanas antes de su muerte. Le ofreció inmunidad a cambio de información sobre las Encinos.
La sorpresa en su rostro parecía genuina. Veo que Miguel le confió más de lo que imaginaba. No me confió nada en vida, respondí con amargura. Lo descubrí todo después de su muerte. ¿Y por qué ha querido reunirse conmigo? Saqué una carpeta delgada de mi bolso. Porque tengo una propuesta. Sé sobre su cuenta en Panamá y su propiedad en Cancún. También tengo acceso a todos los documentos que Miguel recopiló sobre las Encinos. Podemos beneficiarnos mutuamente. Montero palideció ligeramente. ¿Me está chantajeando, señora Vega? Le estoy ofreciendo una colaboración. Usted quiere ascender en su carrera, construir un caso exitoso. Yo quiero proteger a mis hijos y recuperar algo de lo que Miguel nos quitó con sus acciones. ¿Qué propone exactamente? Le entregaré toda la documentación sobre las Encinos, excepto cualquier referencia a Miguel. Oficialmente, él será visto como una víctima que estaba colaborando con usted antes de su muerte. A cambio, usted me ayudará a recuperar el control legal de la propiedad que legítimamente pertenece a mi familia. Montero consideró la oferta en silencio. ¿Qué hay de Isabela Méndez y su padre? Ellos son prescindibles, respondí, sorprendiéndome por mi propia frialdad. Pero quiero que tengan la oportunidad de cooperar antes de ser procesados. ¿Por qué haría esto por usted? Porque es conveniente para ambos. Usted obtiene un caso de alto perfil limpiamente resuelto, y yo protejo el legado de mis hijos. Después de un largo silencio, Montero asintió. Necesito revisar la documentación completa antes de comprometerme. Acordamos un nuevo encuentro para el día siguiente. Al salir del café, me sentía simultáneamente exhausta y energizada. Estaba jugando un juego peligroso, pero por primera vez desde la muerte de Miguel, sentía que tenía cierto control sobre nuestro destino. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de Antonio. Francisca, tenemos que hablar urgentemente. Es sobre las Encinos. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Acordamos encontrarnos en su casa en 1 hora. Mientras conducía hacia Lomas de Chapultepec, no podía evitar preguntarme, ¿qué nuevo secreto estaba a punto de descubrir? La mansión de Antonio en Lomas de Chapultepec, con su fachada imponente y su jardín impecable, siempre me había parecido excesiva para un hombre soltero. Ahora, conociendo el alcance de las operaciones en las Encinos, me preguntaba cuánto de ese lujo provenía de comisiones ilícitas. Antonio me recibió con una expresión sombría. En su despacho, las persianas estaban cerradas a pesar de ser media tarde, y una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio delataba su estado de ánimo. «Me enteré de tu reunión con Montero», dijo sin preámbulos. «¿Me estás vigilando?», pregunté, sintiendo una mezcla de indignación y miedo. No yo, pero hay personas muy interesadas en tus movimientos desde que empezaste a hacer preguntas sobre las Encinos. Antonio se sirvió otro whisky con manos temblorosas. No deberías confiar en Montero. No es el funcionario incorruptible que pretende ser. Lo sé, tengo información sobre sus cuentas en Panamá. Una risa amarga escapó de los labios de Antonio. Eso no es nada. ¿Crees que unas propiedades no declaradas son su mayor secreto? Montero ha estado extorsionando a cada persona involucrada en las Encinos. No busca justicia, busca enriquecerse. Esta revelación alteraba mis cálculos. ¿Tienes pruebas? Antonio abrió un cajón y extrajo una grabadora digital. Miguel no confiaba en nadie al final. Grabó su reunión con Montero. La grabación confirmaba lo que Antonio decía. Montero no había ofrecido inmunidad a Miguel. Le había exigido $2 millones para mantener su nombre fuera de la investigación. Si Montero es corrupto, ¿quién está realmente tras la investigación de las Encinos?, pregunté, sintiendo que cada respuesta solo generaba más preguntas. Nadie. O todos. El caso ha atraído demasiada atención. La UIF, la Fiscalía, incluso agencias estadounidenses. Las Encinos se ha vuelto radioactivo. ¿Por eso murió Miguel? ¿Porque se negó a pagar? Antonio desvió la mirada. Miguel estaba considerando entregarse voluntariamente a la Fiscalía con toda la documentación. Quería inmunidad real, no la falsa promesa de Montero. Me pidió consejo como abogado y amigo. ¿Y qué le aconsejaste? Que esperara, que evaluáramos todas las opciones. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, entreabriéndola para mirar al exterior. Pero alguien más se enteró de sus intenciones. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás diciendo que lo mataron? El infarto fue real, Francisca, pero también oportuno para muchas personas.
Hay formas de inducir un infarto que parezca natural. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Había sospechado esta posibilidad, pero escucharla confirmada por Antonio la hacía terriblemente real. ¿Quién?, logré preguntar. No lo sé con certeza, pero hay un nombre que aparece conectado a las transacciones más grandes de las Encinos: Gonzalo Serrano. El nombre me resultaba familiar. Gonzalo Serrano, uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de cadenas hoteleras y desarrollos inmobiliarios por todo el país. Su foto aparecía frecuentemente en las páginas de sociales junto a políticos y celebridades. Miguel me dijo una vez que si algo le pasaba, debía buscar en la caja de cristal, continuó Antonio. Nunca entendí a qué se refería, pero quizás tú sí. La caja de cristal. El recuerdo me golpeó como una oleada. Una pequeña caja de cristal tallado que Miguel guardaba en nuestro ático, un regalo de su abuela que decía contener secretos familiares. Siempre pensé que era una reliquia sentimental sin importancia. Esa misma noche, después de asegurarme que mis hijos dormían, subí al ático. Entre cajas de recuerdos y objetos olvidados, encontré la caja de cristal cubierta de polvo. Dentro no había joyas ni cartas antiguas, sino una llave y una tarjeta con una dirección en Coyoacán. Al día siguiente, en lugar de reunirme con Montero como habíamos acordado, visité la dirección. Era una casona colonial convertida en despacho notarial. La llave abría un archivo donde encontré el verdadero testamento de Miguel, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. En este testamento, Miguel revelaba la existencia de cuentas en Suiza y Singapur, donde había depositado su parte de las ganancias de las Encinos. Pero lo más sorprendente era que nombraba a nuestros hijos como únicos herederos, excluyéndome deliberadamente y especificando que los fondos solo podrían utilizarse para sus estudios y después de que cumplieran 25 años. También encontré una carta dirigida a mí. Francisca, si estás leyendo esto, he fallecido antes de poder arreglar mis asuntos. Te he causado un daño irreparable con mis decisiones, y este testamento puede parecer un insulto más, pero es mi forma de proteger a nuestros hijos del dinero sucio que he acumulado. Te excluyo no por rencor, sino porque sé que eres lo suficientemente fuerte para reconstruir tu vida sin depender de un legado contaminado. Si decides exponer todo lo relacionado con las Encinos, hazlo. Si prefieres proteger nuestro nombre familiar, también lo entenderé. Solo te pido que, sea cual sea tu decisión, protejas a Emiliano y Valeria. Ellos son inocentes de mis pecados. Esta última petición de Miguel me dejó en un estado de confusión emocional. Por un lado, sentía rabia por haber sido excluida del testamento. Por otro, entendía su intención de mantener a nuestros hijos alejados del dinero mal habido. Regresé a casa con la mente bullendo de pensamientos contradictorios. La reunión con Montero era en menos de 1 hora, y ahora contaba con información que alteraba completamente mi estrategia. En el camino recibí una llamada de Isabela. «Han estado aquí», dijo sin saludar, con voz temblorosa. «Hombres de Gonzalo Serrano. Destrozaron mi apartamento buscando documentos. Mi padre ha desaparecido, Francisca. Lo llamaron ayer para una reunión y no ha regresado». «¿Qué sabe tu padre que podría ser tan peligroso?», pregunté, deteniendo el auto en un semáforo. «Todo. Él llevaba la contabilidad paralela de las Encinos. Conoce cada nombre, cada transacción». Su voz se quebró. «Si le hacen daño...» «¿Dónde estás ahora?» «En casa de una amiga en la Roma. No saben que estoy aquí». Tomé una decisión impulsiva. «Quédate donde estás. Iré por ti después de mi reunión con Montero». «¿Montero? ¿El de Hacienda?» «Francisca, no confíes en él. Mi padre me dijo que está involucrado hasta el cuello. Recibe pagos mensuales de Serrano». Esta confirmación terminó de convencerme. No acudiría a la reunión con Montero como habíamos acordado. En su lugar, llamé a Carmen. «Necesito tu ayuda profesional», le dije. «Tengo información sobre una red de lavado de dinero que involucra a funcionarios de alto nivel y empresarios poderosos». «Francisca, ¿en qué estás metida? Suenas diferente. Te lo explicaré todo, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Trae a alguien de confianza de la sección de investigación». Después recogí a Isabela de su escondite. Verla fuera del contexto del funeral o de las Encinos me permitió observarla con nueva perspectiva. Era una mujer asustada, no tan diferente a mí misma. «¿Por qué me ayudas?»,
preguntó mientras subía a mi auto. Deberías odiarme. Te odié, respondí con sinceridad. Parte de mí todavía lo hace. Pero ahora tenemos enemigos comunes y prioridades compartidas. En casa, mientras esperábamos a Carmen, Isabela me contó cómo había conocido a Miguel. Ella trabajaba como arquitecta en la constructora de su padre, cuando Miguel apareció ofreciendo soluciones a sus problemas financieros. Al principio era solo negocios. Luego empezamos a pasar tiempo juntos en Las Encinos, supervisando las obras. Una cosa llevó a la otra. Isabela me miró con culpa en los ojos. Nunca me dijo que planeaba dejarte hasta hace unos meses. Siempre pensé que lo vuestro era un matrimonio acabado, que se mantenía solo por apariencias. No pude evitar una risa amarga. Esa fue su gran mentira. Ni siquiera sospechaba que fuera infeliz. Carmen llegó acompañada de Mauricio, un periodista de investigación con fama de incorruptible. Les mostré los documentos que había recopilado, les hice escuchar la grabación de la reunión entre Miguel y Montero y les expliqué la situación completa, sin omitir mi propio papel en los eventos recientes. Esto es dinamita pura, dijo Mauricio después de revisar todo. Suficiente para derribar a Montero, comprometer seriamente a Serrano y provocar una investigación a fondo de todos los involucrados. Si publicamos esto, tu vida cambiará para siempre, Francisca, advirtió Carmen. Tú y tus hijos quedarán expuestos. La reputación de Miguel quedará destruida. Lo sé, respondí, pero si no lo hacemos, personas como Serrano y Montero seguirán operando impunemente. Y quizás nunca sabremos con certeza si Miguel fue asesinado. Hay otra opción, intervino Isabela. Mi padre tiene una copia de seguridad de todos los archivos en una caja de seguridad en Monterrey. Con esa documentación y su testimonio, podríamos negociar directamente con la Fiscalía General, no con Montero. Pasamos horas discutiendo estrategias, evaluando riesgos, considerando cada ángulo. Al amanecer, habíamos trazado un plan. Mauricio utilizaría sus contactos para organizar una reunión confidencial con un fiscal federal de confianza. Carmen prepararía un reportaje completo, listo para publicarse si algo nos sucedía. Isabela contactaría a un abogado en Monterrey para recuperar los documentos de su padre. Mientras tanto, yo enfrentaría la tarea más difícil, hablar con mis hijos. Esa mañana, reuní a Emiliano y Valeria en la sala. Con el corazón encogido, les revelé la verdad sobre su padre, Las Encinos y los peligros que enfrentábamos. Lo que decidan es importante para mí, les dije después de contarles todo. Podemos publicar la verdad, con todas sus consecuencias, o podemos intentar un acuerdo discreto que proteja nuestro nombre familiar. Emiliano, tan parecido a su padre en gestos y expresiones, pero con una integridad que ahora reconocía como diferente, fue el primero en hablar. Papá tomó sus decisiones y nosotros debemos tomar las nuestras. No quiero vivir protegido por mentiras. Valeria, con lágrimas en los ojos pero determinación en la voz, asintió. Hagamos lo correcto, mamá, sea lo que sea. 3 días después, acompañada por Emiliano, Valeria, Isabela y el padre de esta, quien había aparecido magullado pero vivo en Monterrey, me reuní con el fiscal federal especializado en delitos financieros. Durante 6 horas declaramos todo lo que sabíamos. Entregamos documentación, grabaciones, estados financieros, contratos y el testimonio detallado del padre de Isabela sobre el funcionamiento de Las Encinos. Al salir de la fiscalía, me sentía simultáneamente agotada y liberada. Las consecuencias de nuestra decisión se desarrollarían durante meses, quizás años, pero habíamos elegido el camino de la verdad. 2 semanas después, mientras desayunábamos en casa, Carmen me llamó emocionada. Prende la televisión. Canal 13. La noticia ocupaba los titulares. Detienen a Rafael Montero, subsecretario de Hacienda, por presunta extorsión y encubrimiento de operaciones de lavado de dinero. Las detenciones continuaron durante días. Funcionarios del gobierno, empresarios, testaferros. El nombre de Gonzalo Serrano apareció finalmente entre los investigados, aunque su poder e influencia le permitieron enfrentar el proceso en libertad. El caso de Las Encinos se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la década en México. Como habíamos acordado con la Fiscalía, nuestro papel como denunciantes se mantuvo confidencial, aunque los rumores circulaban en ciertos círculos. La investigación sobre la muerte de Miguel fue reabierta.
Aunque nunca se pudo probar definitivamente que hubiera sido asesinado, las circunstancias sospechosas quedaron documentadas. Las Encinos fue eventualmente incautado por el gobierno, aunque conseguimos que la propiedad original de la familia, una pequeña parte del complejo, fuera excluida del decomiso y devuelta a mis hijos, como herencia legítima de su abuela paterna. Isabela y yo desarrollamos una relación compleja, mezcla de respeto mutuo y distancia necesaria. Su padre colaboró extensamente con las autoridades a cambio de una reducción significativa en su sentencia. Un año después del funeral donde todo comenzó, visité la tumba de Miguel por primera vez desde el entierro. Coloqué flores frescas y me senté en silencio, contemplando la lápida que mostraba fechas que enmarcaban una vida compleja, contradictoria, imposible de reducir a buena o mala. Nunca imaginé que nuestro matrimonio terminaría así, murmuré, que descubriría quién eras realmente solo después de tu muerte, que tendría que reconstruir nuestra historia familiar desde los escombros de tus mentiras. Una suave brisa movió las hojas de los árboles cercanos. Me pareció un eco lejano de todas las conversaciones que nunca tuvimos, todas las preguntas que quedaron sin respuesta. Los chicos están bien, continué. Son fuertes, más de lo que creíamos. Emiliano decidió estudiar Derecho, pero quiere especializarse en casos de corrupción. Valeria está considerando periodismo de investigación, inspirada por Carmen. Me levanté, sacudiendo la tierra de mi falda. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir con la verdad, por dolorosa que sea. Es mejor que vivir en una mentira perfecta. Al alejarme, sentí que dejaba atrás no solo a Miguel, sino también a la Francisca que había sido, la esposa confiada, la mujer que había construido su identidad alrededor de un matrimonio que resultó ser una elaborada ficción. La Francisca que caminaba ahora entre las tumbas era más fuerte, más sabia, más completa en su imperfección. Había enfrentado la traición más íntima y había emergido no solo sobreviviente, sino transformada. El sol de la tarde iluminaba el camino hacia la salida del cementerio, hacia mi casa, donde mis hijos me esperaban, hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, yo misma estaba construyendo, sin mentiras ni engaños, solo con la imperfecta pero auténtica verdad de nuestra historia familiar.